Mejor waifu de videojuegos. Jornada 1 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Tifa Lockhart versus Catherine. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Tifa Lockhart. El segundo enfrentamiento fue entre Mai Chiranui versus Aqua. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Mai Chiranui. El tercer enfrentamiento fue entre Ari versus Ayane. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Ari. El cuarto enfrentamiento fue entre Cortana versus Jinx. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Cortana. El quinto enfrentamiento fue entre Bayonetta versus Chun-Li. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Bayonetta. El sexto enfrentamiento fue entre Sue Storm versus Shantae. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Sue Storm. El séptimo enfrentamiento fue entre Mitra versus Princess Zelda. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Mitra. El octavo enfrentamiento fue entre Claire Redfield versus Aerith Gainsborough. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Aerith Gainsborough. El noveno enfrentamiento fue entre Morrigan Aensland versus Eve. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Morrigan Aensland. El décimo enfrentamiento fue entre Velvet Frost versus Rosaline. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Velvet Frost. El décimo primer enfrentamiento fue entre Kazumi versus Jill Valentine. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Kazumi. El décimo segundo enfrentamiento fue entre Hatsune Miku versus Futaba Sakura. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Hatsune Miku. El décimo tercer enfrentamiento fue entre Diva versus Adebon. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Diva. El décimo cuarto enfrentamiento fue entre Tubi versus Kami. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Tubi. El décimo quinto enfrentamiento fue entre Androide número 21 versus Samus Aran. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Androide número 21. Y el décimo sexto enfrentamiento fue entre Pyra versus Alicia Melchiot. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Pyra. Próximamente los resultados de la jornada 2 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En un mundo pixelado donde todo puede pasar, te encuentro en la pantalla, lista